Ya no nos presentamos porque ya somos de casa. Entonces, decían antes, pues a lo que te truje, ¿no? Y pues una de las cosas por las que nos trajo el Señor es precisamente, hermanos, para estar apoyando la labor que sus pastores han estado haciendo en el Señor, que la misma iglesia ha estado colaborando con esto. Y pues hoy el Señor a nosotros pues nos permite y nos da el privilegio, y desde luego lo hacemos con gusto y con gozo, también porque al menos a mí me encanta viajar, salir, y más cuando ve uno a la familia del Señor, más cuando ve una iglesia. Entonces para nosotros en verdad es un privilegio el poder servir a Dios de esta manera y colaborar desde luego, hermanos, en la formación de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de ustedes. Es ese enorme privilegio que nos da el Señor de poder ser colaboradores con Cristo Jesús en la formación de Cristo en la vida de las personas. Es lo más, yo creo que es el trabajo más glorioso que puede haber en esta tierra, ver a Cristo formado en la vida de las personas. Y hoy, desde luego, no es la excepción. Hoy el Señor me dio una palabra que he venido compartiendo con parte de la iglesia Formando Vidas, allá en la Villa del Espíritu Santo, y que hoy el Señor me permitió también y me abrió de alguna manera el camino para que también se la pudiera compartir a ustedes. Así es que este tema se los he dado como en 5 sesiones entre viernes y sábado, y a usted se lo voy a dar como en 5 horas. Bueno, nada más se va a quedar Oscar. Estaba ya esperando la respuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dios es bueno con usted, ¿no? Y no le va a poner más carga que la que no pueda llevar. Pero amados en el Señor, yo creo que es algo muy trascendente. Hace un momento cantábamos que queríamos ser siervos para la gloria de Dios. ¿Sí lo cantó usted? ¿Sí? ¿Sí se lo sabe? ¿Sí? ¿Sí se lo sabe? ¿Y cree usted que ya recibió la respuesta a esa oración a través de ese canto? Es pregunta. ¿Cree usted que ya recibió esa respuesta en esa oración que hizo a través de ese canto? Hazme un siervo para tu gloria. Ok, bueno. Esperamos en el Señor que al terminar esto yo creo que ya tenga un poco más clara la respuesta y pueda desde luego también decir sí, decir no, o como decía uno de nuestros hermanos, estamos en el proceso. Lo que hoy quiero compartirles lleva por título Con mentalidad de siervo. Con mentalidad de siervo. Déjeme acomodarme aquí. Ahí estamos. Muy bien, con mentalidad de siervo. Hace un momento Paco leyó Filipenses 2, casi todos los primeros versículos. Hoy solo quiero sacar un extracto de esos versículos que acabamos de leer y están en la pantalla. Si usted puede verlos y leerlos conmigo, puede hacerlo. Dice así Filipenses 2, versículo 5 y versículo 7, solo la parte B. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vuelvo a repetir el versículo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Saqué ese extracto. Ahora, tener una mentalidad de siervo es pensar como Cristo piensa. Esa mentalidad es contraria a la corriente del mundo.
El mundo dice que tu mentalidad debe ser de líder, de amo, de señor y señor de todo. De Jesucristo se dice que se despojó a sí mismo y que tomó forma de siervo. De hecho, siempre el evangelio es contrario. El evangelio es contrario al pensamiento humano. El pensamiento es contrario a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana tiene un señor, tiene varios señores, dentro de ellos es el diablo. Y el diablo quiso gobernar, el diablo quiso imponer, el diablo quiso, de alguna manera, derribar la autoridad que se tenía desde el cielo para él imponerse. Y esa es la mentalidad que el mundo tiene cuando llama a las personas para que sean líderes, para que sean amos, para que sean señores, para que crezcan, para que reciban la gloria de los hombres, para que se sirvan de la gente y no le sirvan a la gente. Pero el corazón, la mente, el pensamiento de Cristo es ser siervo. A Jesucristo en las Escrituras se le llamó proféticamente siervo. Hay varios pasajes. En Isaías 42:1 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1 nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que desde antes de que Él viniera y se encarnara en este mundo, nuestro Señor Jesucristo ya tenía una mentalidad de siervo, por lo que expresa el profeta. En Isaías 49:3 dice: y me dijo, mi siervo eres tú, Israel, porque en ti me gloriaré. Le está hablando en primer plano al pueblo de Israel, pero sabemos en el Señor que el verdadero Israel ni siquiera es la iglesia. El verdadero Israel es Cristo Jesús, donde se encuentra la iglesia. Y en la iglesia también se encuentran judíos y gentiles. En la iglesia se encuentran todos aquellos que han creído y, como decíamos ayer, han confesado a Jesucristo como su Señor. El verdadero Israel, el olivo, donde fuimos injertados, donde se dieron las ramas originales, se llama Jesucristo. Y a Jesucristo se le conoce desde el profeta Isaías como el siervo del Señor. Isaías 52:13 dice: he aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Desde la mente de Dios en la eternidad, y Jesucristo siendo Dios, en la mente de Cristo ya habitaba el pensamiento de ser siervo. ¿Por qué Jesucristo es el siervo? Bueno, Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre. San Juan 4:34, 6:38 hablan que dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso quiere decir que un siervo no tiene voluntad propia. Un siervo viene a hacer la voluntad de otro, no la suya. Jesús nunca buscó agradarse a sí mismo, sino siempre agradar al Padre. Él vino a manifestar el Padre, Él vino a agradar al Padre, Él vino a agradar a otro. Entonces un siervo nunca es enviado para agradar a otro. Un siervo no es puesto para agradarse a sí mismo, es puesto siempre para agradar a otro. Y en este caso, a su amo. Es más, Jesús terminó la obra que el Padre le envió a hacer. Eso lo dice Juan 17:14. La obra que me enviaste a hacer yo la he hecho y la he terminado. Eso quiere decir que los siervos, al tener una mentalidad como la de Jesús, que es el siervo de siervos, Él completó la tarea que el Padre le había enviado a hacer. Los siervos del Señor también completan la obra que el Padre envía a hacer. Jesús vino para glorificar al Padre. Eso lo dice Juan 13:31. Yo no he venido a glorificarme a mí mismo, yo he venido a glorificar al Padre. Jesús se despojó a sí mismo, como lo dice Filipenses, y tomó forma de siervo. Y el Padre, amados, lo reconoció como tal. En Mateo 12:18, aquí sí escribo el versículo, esto solamente tómelo como citas de referencia, después usted lo coteja en su casa, lo busca y ve cómo Jesús
hizo la voluntad del Padre, no se agradó a sí mismo, hizo la obra terminada del Padre, glorificó al Padre, y ahí se encuentran esas citas bíblicas. Pero Mateo 12, 18, sí le doy la cita aquí, está escrita: este es mi siervo, dijo el Padre, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito, sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Entonces la voz del Padre aquí expresa: este es mi siervo, ya siendo encarnado y empezando ya a ejercer su ministerio terrenal. Jesucristo es siervo no solamente desde antes de que Él viniera, sino durante su ministerio, pero también encontré algo muy trascendente, hermanos. Jesucristo es siervo por la eternidad. Hay un pasaje que está en Lucas 12:37 y mire lo que dice: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa, dice en otra versión, se ceñirá y hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá ¿qué? A servirle. ¿Cuándo pasará esto? Porque está hablando de su segunda venida, está hablando de cuando Él se los lleve. Hermanos, esto es trascendente, porque la mentalidad de Jesús no cambia aún por la eternidad. Él tiene una mentalidad de siervo. Dice que cuando Él venga por sus siervos, y asegura que se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirle. No sé cuántos tengan muchos años en el Evangelio, pero antes cantábamos un corito hace poquito que decía: en esta reunión Cristo está. ¿Cuántos se lo saben? Y Él ha prometido estar donde dos o tres en su nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí. Y había una cadenita de coro. Y luego decía: estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Cuando yo lo cantaba, yo me imaginaba los convivios que siempre hacemos, que estamos sentados a la mesa y es Cristo el que va a servir. Pero cuando leí este versículo me recordó el Señor ese canto, y ese canto hace referencia a ese evento. Es Cristo el que nos va a servir. Él es el siervo por la eternidad. No sé si logra entender el corazón de Jesús. No sé si ya su mente, hermano, va siendo transformada por la palabra, porque a veces nosotros, entre más crecemos en Cristo, como que menos queremos servir. O sea, entre más crecemos en Cristo, menos queremos hacer. ¿No pasa esto a veces en el mundo? No sucede así, pero en el reino de Dios es diferente, totalmente diferente. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 28 dice que Dios tiene un propósito con todos aquellos que lo aman y que todas las cosas les van a ayudar para bien. Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El gran propósito que Dios tiene es que usted y yo seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es regresar al original. Porque en el Edén, cuando Dios crea al ser humano, lo crea conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y la imagen y la semejanza, desde luego, iban a ser la imagen y la semejanza de su Hijo Jesucristo. Usted y yo tenemos que llegar a parecernos a Cristo en todo.
Y para empezar tiene que cambiar ¿qué? Un coco wash. Tiene que cambiarnos la mente. Hace muchos años, nosotros empezamos a seguir una visión en la iglesia donde nosotros estamos pastoreando hace muchos años. Y nosotros teníamos una visión y una misión. Era un asunto a veces más administrativo que una dirección de parte del Señor. Entonces los administradores comprenderán esto, o sea, toda empresa debe tener una misión y su visión, sus objetivos, sus metas, sus logros, sus alcances. Entonces nosotros teníamos como visión, nuestra visión era hacer de cada miembro un líder con el carácter necesario para hacer la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? No entendíamos la segunda parte, conforme el carácter. Y solamente hacíamos líderes, pero sin carácter. Y un líder sin carácter es un desastre. Jesús tiene una forma, tiene una imagen, tiene una mentalidad, tiene una manera de pensar, y nosotros, los que fuimos alcanzados según el propósito de Dios, debemos alcanzar esa mentalidad. Y esa mentalidad es una mentalidad de siervo, desde los profetas, desde su ministerio en la tierra y por la eternidad, cuando dice que se ceñirá y nos servirá. O sea, Él viene por nosotros y estando allá en su gloria, Él dice: ahora sí, hijos, siéntense porque les voy a servir. ¿Qué amo hace esto? O sea, ¿qué señora de la casa, qué hombre de la casa tiene una sirvienta y le dice: mira, por favor, siéntate que te voy a servir? Él dice: mira, primero sírvenos, y si sobra comidita, pues vete allá a la cocina, hay una mesita exclusiva para ti. Pero aquí en la mesa comemos los señores. Tú eres una criada, eres una persona de trabajo doméstico, así es que vete al rinconcito y ahí come. Pero danos primero a nosotros, luego te sirves tú, y si alcanza bien. Y si no, pues ahí caliéntate tortillas frías de las que hay del otro día. Jesús dice: yo vendré por ustedes, los tomaré a mí mismo, estén pendientes, porque cuando menos lo esperen, los voy a sorprender. Me los llevaré, les diré: hijos, siéntense a la mesa, nos preparará el platillo y nos empezará a servir. Será el mesero divino que nos sirva a nosotros. Wow. ¿Se quedó sin palabras? Yo también. A lo mejor yo me diría: Señor, ¿qué estás haciendo? Por favor, siéntate tú. Pero el Señor, con su mentalidad, nos dirá: hijos, siéntense, yo les voy a servir. Esto a mí me destrozó la mente y dije: sí, Señor. Porque entre más exaltado fue, más se humilló por la eternidad. El gran propósito de Dios para con nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo. La mentalidad de Jesucristo ha sido, es y será una mentalidad de siervo. Ya lo leímos, lo volvemos a leer. Por tanto, si sienten, porque ¿cuál es el contexto de Filipenses 2? ¿Cuál es el contexto de Filipenses 2? De tener esa mentalidad. Lo vamos a leer. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que hagamos de manera práctica dentro de la comunidad de la iglesia, sea lo que sea un culto, una reunión, un estímulo, que hermano, yo siento invitarlo a comer, yo siento que comamos juntos, yo siento que tenemos que cantar. O sea, hay un sentir, hay un pensamiento. Si hay algo que te estimula en tu unión de haber estado unido a Cristo, luego los que recién llegan y ¿qué más hay? ¿Y qué hago? ¿Y cómo busco? O sea, si tú tienes algún estímulo, algún compañerismo de qué vamos a orar, ¿qué hacemos? O sea, hay ese fervor en tu corazón de hacer dentro de la iglesia. Bueno, Pablo dice, el versículo 2, llénenme de alegría, que tengan un mismo
parecer, un mismo amor, unidos en un alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, ¿con qué? Con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes. Cada uno debe velar no solo por los propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y miren lo que dice el versículo 5. La actitud, y esta palabra actitud viene de una palabra griega que es froneo. Y froneo significa posición de la mente, o sea, ¿cuál es tu pensamiento que debes de tener en cuanto a todo lo anterior dicho? Dice, y el pensamiento tuyo no debe de ser el pensamiento de Pepe, de Susi, no debe ser el pensamiento de los pastores, Gerardo, Rubín, no debe ser el pensamiento de Gris, de su esposa, Hilda, no debe ser el pensamiento de Miguel, de Carmita, no debe ser el pensamiento de hombres, debe de ser el pensamiento de Cristo. Amén. Debe ser el pensamiento de Cristo. Hace rato amenacé a un joven que hablé ayer de él. Y voy a cumplir mi amenaza porque Dios cumple sus amenazas, yo también. Ayer le hablé algo de un joven, ¿no? Bueno, ya después, si se acuerda bien y si no, no. Pero le dije algo, hoy voy a decir tu nombre. Pero voy a cumplir mi amenaza nada más a la mitad, no voy a decir el nombre. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, si algo hubiera hecho mal en la iglesia, por ejemplo? Y no es que el joven que me dijo haya hecho mal, no, bórreselo de la mente. Pero ¿qué hubiera hecho usted si enviaran una carta a la iglesia de Galo de Vida de Comitán y en esa carta apareciera su nombre? Y que la iban a leer en público. Y que la iban a exhibir. Bueno, pues en la carta de los Filipenses habla de dos hermanas, colaboradoras de Pablo, del equipo apostólico de Pablo. Y a lo mejor Pablo hubiera dicho, por ahí dos hermanitas. No, el apóstol Pablo las mencionó por nombre. Y les dijo, a Evodia y a Síntique les pido que se pongan, ¿qué? De acuerdo. A Chana y a Juana les pido que se pongan, ¿qué? De acuerdo. ¿Le hubiera gustado a usted que hubiera aparecido su nombre en esa carta? Colaboradoras de el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque la hermana Evodia y la hermana Síntique empezaron a dejar de pensar como siervas del Señor. Dejaron de tener la forma en su mente de que eran siervas del Señor. Y ayer veíamos una cosa, cuando el yo se me sube a las barbas, se hace Señor de mi vida. Y cuando a Evodia o a Síntique se le subió el yo a las barbas, empezaron a pensar de manera individual y dejaron de pensar como Cristo piensa. Y como dejaron de pensar como Cristo piensa, Evodia creía que su forma de pensar estaba correcta y Síntique creía que su forma de pensar estaba correcta. Y el Señor les dice, les ruego que se pongan, ¿qué? De acuerdo, que se unan en un solo pensamiento. Y no le dijo a Evodia, Evodia, ajústate a Síntique, ni tampoco le dijo a Síntique, ajústate a Evodia. Le dijo Evodia y Síntique, ajustense a una mente, y esa mente es la mente de mi hijo, porque yo no quiero hacerte a la forma de Evodia, Síntique, ni Síntique quiero hacerte a la forma de Evodia. O sea, viceversa, no quiero hacerte a la forma de alguien, quiero hacerte a la forma de mi hijo Jesucristo. Y la forma y la mente de Jesús, el froneo de Jesús, la posición mental de Jesús, como lo vimos desde los profetas, en su venida a esta tierra y por la eternidad, es y será una mentalidad de ¿qué?
de siervos. Que no se preocupe el joven, no diré su nombre. 3 palabras griegas para siervos, 3 palabras griegas para siervos. La primera es una palabra griega que es pais, y pais significa un joven que sirve en casa. Es como el mandadero, es que el que empieza ya a hacer mandaditos, el que le pueden dar unas instrucciones, un trabajo en los quehaceres de la casa. Cuando el Padre se expresa de Jesucristo, el Hijo le dijo: este es mi pais, este es mi siervo, este es mi muchacho, este es el que va a obedecer todo lo que yo le ordene dentro de mi casa. ¿No se gozan ustedes, padres? Miren, uno de los trabajos que tienen que hacer los padres, y por cierto es el que tarda toda la vida hasta que el hijo o la hija se casan, sí o no, es enseñarles a obedecer. ¿No? ¿Con qué es lo que van a batallar los padres? Con enseñarles a los hijos ¿a qué? A que tienen que obedecer. ¿O no? ¿Sí o no, papás? Bueno, pues cuando logra usted que ese hijo ya sirva en casa, ya lo mande a lavar los trastes y no levante los hombros, no tuerza la boca, no diga ¿por qué yo? Ahora le tocan a mi hermana, ahora le tocan a mi hermano, el otro no está haciendo nada. Otros se les mete el espíritu de Marta y se ponen en modo Marta. Y sí, yo hago todo, y es que yo siempre hago todo, y ese no hace nada, está con el celular todo el día. Aleluya. Estoy pisando callos, cuando menos diga ay. Pero pais es el que ya aprendió a obedecer en casa. Y Jesucristo era el pais, el siervo de la casa. Amados, no sea candil de la calle y oscuridad de su casa. Si usted viene a acomodar una sillita y qué bonita le quedó, y vamos a su casa y dejó un desorden hoy domingo por la mañana, usted ni a pais llega. ¿Le da risa de nervios? Hermano, es que es domingo y descanso. Bueno, si no es costumbre tener su casa desarreglada o su cuarto, ya nada más le dijo que quitara sus calcetines que se paran solos y llévatelos de ahí, y no lo ha hecho, y viene y quiere tocar la batería. Bueno, digo la batería porque no hay. Entonces no es un pais. Si no sirve aquí en su iglesia y quiere servir en otros lados, no es un pais. El pais sirve en casa. Jesús sirvió en casa. Y el Padre le dijo: este es mi pais, este es mi muchacho que va a hacer lo que yo le diga hacer. Pero también hay otra palabra para siervo, y es la palabra diáconos. Esa palabra es una persona que es madura y que sirve en algo muy específico. Por ejemplo, cuando necesitaron servir las mesas de las viudas de los griegos, nombraron diáconos para un trabajo específico. Pero dice la Escritura que los llamaron porque los veían maduros, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, o sea, gente que era diácono. No que en ese momento iba a ser diácono, sino que ya lo era, ya tenía el carácter necesario, tenía el espíritu de servicio. Hermano, si usted ve un convivio y a veces está un jovencito ahí sentado en la mesa esperando a que le sirvan, y no hay a veces nadie que sirva, que vaya por el pan, por el café, pero está sentadito ahí. Ese joven ni es un pais, ni mucho menos un ¿qué? Un diácono. ¿Sabe por qué? ¿Qué va a hacer también? Lo mismo, o sea, donde quiera que va a llegar, se va a sentar y no va a ser como Cristo. Él se va a sentar y va a querer que le sirvan. Diácono es uno que hace o sirve en algo específico, pero que tiene la característica de ser maduro. O sea, ya el país se convirtió en alguien maduro. Pero viene otra palabra también para siervo, y esa palabra es dulos. Y el dulos es un esclavo en toda la extensión de la palabra.
Este vive para servir. Vive tan pegado a su amo que a veces su amo ya no necesita decirle lo que tiene que hacer porque ya lo sabe hacer. No necesita nombrarlo diácono para estar sirviendo mesas. Él ya está sirviendo, ya es una persona madura. No necesitan decirle lo que tiene que hacer. Un dulos es el que ya se hizo uno con su amo, de tal manera que le entiende aún hasta el pensamiento porque piensa igual que él. Ahí vamos. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Y quién es su señor? Bueno, si no vino ayer, se la perdió. Pero ayer compartimos quién es tu señor. ¿Lo confesó? ¿Lo volvió a confesar? ¿Lo requete confesó? Jesús es mi Señor. ¿Lo cantó hoy? ¿Jesús es su Señor? ¿Ok? Entonces, bástele al siervo ser como su Señor. Jesús fue, es y será siervo. Y la mentalidad de nosotros debe ser como la mentalidad de Jesús. Hay unas actitudes prácticas de los siervos del Señor que el Señor mismo lo mostró en parábolas. Para tener un contexto amplio de quienes conocen estas parábolas, le voy a pedir que levante su mano si alguien conoce la parábola de los talentos. Está en Mateo 25 del 14 al 30. ¿Quién la conoce? Híjoles. Bueno, a ver, abra su Biblia y ya me acordé. A ver, ábrala. No hay chance, ¿no? Ábrala. Es Mateo 25 del 14 al 30. En la Nueva Versión Internacional lo titula, aquí yo lo tengo en esta versión, dice parábola de las monedas de oro. Porque los talentos era una medida que se medía para el oro, en peso en oro. ¿Qué recuerda usted de la parábola de los talentos? A ver, grite por ahí alguien, ¿qué se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Qué se acuerda? Ay, Dios mío. ¿Ok? Le entregó monedas, talentos a diferentes siervos. Un señor, primero dice que un señor, ¿no? Dice que un hombre, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. Y todos sus bienes fueron representados en talentos. ¿A uno cuántos le dio? ¿Cuántos? 5. ¿A otro le dio? 3. ¿Y a otro le dio? No, ¿es 5 qué? 2 y 1. ¿Ya se me estaba olvidando? Gracias que me recordó. Es 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Monedas de oro y una moneda de oro. Dice que se fue y luego regresó e hizo cuentas con ellos. El que le dejó 5 talentos, ¿qué hizo? Lo trabajó, lo duplicó. Y cuando llegó el hombre, que se fue a un viaje largo, le dijo, aquí están tus 5 talentos y otros 5 que produjo lo que me dejaste. Al que le dio 2, hizo lo mismo que el de 5. Los negoció y le dijo, me diste 2, ahora te entrego otros 2. Duplicó los talentos. Pero el que le entregó 1, ¿qué pasó con ese 1? Lo enterró, lo escondió. ¿Por qué lo enterró? ¿Por qué lo escondió? ¿Tuvo miedo de qué? ¿De qué tuvo miedo? De su Señor, dice. Es que tuve miedo, porque tú eres un hombre que viene a cosechar donde no sembró y que va a agarrar donde no puso. Tenía un concepto errado ¿de quién? De su Señor.
de ese hombre que se fue de viaje. Tenía un concepto errado. El de 5 y el de 2 tenía la mente de su amo. Hermanos, pregunta, ¿por qué creen que ese hombre tenía tanto dinero, tantas monedas de oro, tanto oro tenía? Porque era negociante, porque era buen negociante, porque también él lo hizo a costa de ¿qué? De trabajo y de negocio. Los dos siervos, el de 5 y el de 2, tenían la misma mente que su amo. Pero el que le dio uno, ese no tenía la mente ¿de quién? De su amo. ¿Quién sabe de quién tenía la mente? Pero no tenía la mente de su amo. ¿Por qué no tenía la mente de su amo? Dice mi esposa, porque no lo conocía. Vamos avanzando rápido porque no quiero detenerme mucho. ¿Qué representan los talentos en esta parábola? Las parábolas son representaciones. Aquí es una representación del reino. Pero lo que me llama la atención, hermano, que las parábolas del reino, varias parábolas del reino, el Señor lo compara con un señor y con siervos. Y siempre habla de siervos, en el sentido de las parábolas. De siervos, o sea, de siervos. Y aquí un señor se fue y les encargó a sus siervos. La otra parábola que está más adelante, que está en Lucas 19, habla de las minas, en la versión Reina Valera 60. En la nueva versión internacional dice el dinero otra vez. Y aquí dice que es un nombre que se fue a recibir, un nombre de la nobleza que se va a recibir un reino a un país lejano y regresa a pedirles cuentas. Aquí en esta ocasión no fueron 3 personajes, fueron 10 personajes a los que le reparte una mina cada quien, una porción de sus bienes. Y el número 10 representa una plenitud de algo que se quiere dar o expresar. En ese sentido, eran todos los bienes de aquel personaje que se fue a recibir el reino. Mire, sin duda nosotros sabemos que tanto el hombre del que expresa Jesús la parábola de Mateo 25:14, que es de los talentos, y la parábola de las minas, donde dice un hombre noble que se fue a recibir un reino, sin duda que es quién y a quién representa. Es nuestro Señor Jesús. ¿Qué representan los talentos? ¿Qué representan las minas? ¿Qué representa el dinero? ¿Qué representa el oro? Fuerte. Sí. Espérame, porque ya me estás spoileando mi mensaje. No, no es cierto. Está excelente, Edwin, está excelente. Edwin habló de dones. ¿A quién el Señor le ha dado cuando menos un don? Levante su mano. No me spoilees tampoco mi mensaje, Oscar. A ver, hermanos, estoy hablando en serio. Levante su mano. ¿Quién cree que cuando menos un don el Señor le ha dado? Levante su mano. Hermanos, manténgala arriba. Manténgala arriba, por favor. Porque a los que no levantaron la mano voy a ir a mi esposa. Ve a darles un coscorrón, por favor. No, dice mi esposa, no. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que piensan que Dios no le dio ningún don porque su mentalidad no es de siervo, no es como la del amo. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me dio Dios? Que no lo hayas descubierto es otra cosa, pero si estás en Cristo, cuando menos uno, el Señor te dio. Que lo tengas ahí 2 metros bajo tierra,
Que lo hayas envuelto en un pañuelito y lo hayas guardado es tu problema, pero Dios te dio cuando menos uno. Y los talentos y las minas representan ministerios, representan dones, representan gracias, representan formas de servir, representan capacidades que el Señor te dio para ejercer trabajos, funciones, porque piensas que tú lo puedes hacer cuando Dios te lo dio. Eso no es tener mentalidad de siervo, es tener mentalidad de Señor. Y el que tiene la mentalidad del Señor piensa que lo que se le dio es de Él y puede hacer con Él lo que quiera. Hay hombres y mujeres que Dios les ha dado dones para que se manifiesten a beneficio de los demás, pero lo ocupan para un beneficio propio. Hay personas que lucran con un don de sanidad, que lucran con un don de profecía. ¿Cuántos quieren una palabra? Pero pacta. Y pacta de una manera en que tú puedas identificarte con esa persona con dinero. Prácticamente estás ligándote con dinero a esa persona y te está vendiendo el don. Y el Señor un día los llamará a cuentas, porque piensan que los dones son de ellos, cuando la mentalidad de siervo es pensar que todo lo que tengo no me pertenece a mí, le pertenece al Señor, y que yo soy solamente administrador. Entonces, siervo inútil y malvado no es solamente aquella persona que dice, ay, es que no está haciendo nada. No, hermano. Son diablos con careta de ángeles. No, usted piensa que no está haciendo nada, pero por debajo del agua están siendo usados por el mismo diablo. Dijera mi mamá, son mátalas callando. Parece que no hacen nada, pero por debajo te están metiendo autogoles. Por debajo están haciendo que fracasen los propósitos de Dios. Son peor que el siervo inútil y malvado de la parábola de los talentos y de la parábola de las minas. Son peor. Así es que si tienes una gracia para compartir, para hablar, para sanar enfermos. Ay, hermanos, que a mí el Señor me dio el don de sanar enfermos. ¿Y qué estás haciendo? No, pues y se hacen patos así como, pues ¿por qué no vas a los hospitales? Allí hay enfermos. Luego, hermanos, pido oración por tal que está enferma y hay dones de sanidad y nadie se levanta, pone sus manos, nadie ora. Porque todos están esperando que lo haga uno, el siervo de Dios. Y el siervo de Dios, el único que dicen que es el siervo de Dios, es el pastor. Todos en la iglesia somos siervos de Dios. Esto lo tenía bien grabado el apóstol Pablo cuando escribía sus cartas. Por ejemplo, en Romanos él dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Antes de dar el título o el llamamiento que tenía, él dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En el cielo, cuando nos reciban, no van a decir, bien buen apóstol fiel, bien buen profeta fiel, bien buen evangelista fiel, bien buen maestro fiel, bien buen pastor fiel. La Biblia dice, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermano, el cristiano tiene un pensamiento que cuando llegue al cielo, el Señor tiene una de hamacas ahí como en la playa, donde te va a decir, hijito, te toca la hamaca 1.433.444. Vete ahí, te van a llevar un coco con vino celestial para que estés ahí en tu hamaca meciéndote por toda la eternidad.
¿Habrá fiesta? ¿Habrá guatec? Sí, habrá. Hermano, ya tengo ganas de comer aquellos y aquí las cosas saben ricas, imagínense allá. Y que no van a engordar y que no tendrán 4 sellos. Gloria a Dios. No me desvío del tema. Dios no te quiere en el cielo, en la eternidad, acostado en una hamaca comiendo un coco. Pero la mentalidad que tenemos aquí es que, ay, no hago nada en la iglesia. Pero a veces las personas no los lleva a hacer nada porque tienen una mentalidad que están pensando mal del Señor. No conocen a su Señor, no intiman con su Señor. Piensan que Dios tiene un cohete aquí en la mano para ver. ¡Tac! Cuando Dios es amor. Cuando el Señor dice, cuando te lleve a mi presencia, yo te voy a servir. En la parábola de las minas, dice que el que recibió una mina, ese no la duplicó. Recibió una y le entregó 10. ¿A qué porcentaje lo multiplicó? Contadores, si le dio una y entregó 10, ¿qué porcentaje es? Kevin, conta. Susana, conta. No es el 100%. No, señora contadora. Si tú entregas una y entregas otra es el 100%, pero si te entregan una y entregas 10, es el 1000%. ¿Ya ven por qué luego los estados de resultados no cuadran? ¿Cierto? Fue una multiplicación porcentual al 1000 por 1. Y a otro dice que también a todos les entregó una. Y de esa una entregó 5. ¿Qué porcentaje? El 500%. Y otro que le entregó una llegó con las manos vacías. ¿Y dónde está la que te di, Señor? Es que tuve miedo, lo tomé en un pañuelo y lo enterré. Yo sé que a partir de esta predicación muchos van a andar queriendo, hermano, ¿y qué hago? ¿Y qué haces? ¿Acaso dice aquí un letrero, hay vacantes? Pastor Gerardo, pastora Rubí, póngame a hacer algo porque ya me llegó la predicación. No, al que le diga eso, por favor, que firme su carta de renuncia. No es cierto. Es que no entendió nada. No. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay quien Dios les ha dado dones, talentos, ministerios, llamados. Lo envolvieron en un pañuelo y lo tienen escondido. Y cuando el Señor los confronta, quieren ponerse activos con algo con lo cual el Señor no los llamó a hacer. Los pastores tenemos una gran responsabilidad para administrar misterios. Y el ministerio no es venir a acomodar sillas, cantar alabanzas, tocar un instrumento, eso es parte. Pero Dios te llamó a algo más. ¿Qué estamos haciendo con ello? Hay otras 2 parábolas que habla de siervos. Ya vimos la de los talentos y de las minas. Hay otras 2, la de los deudores y la parábola del siervo fiel y prudente. La parábola de los 2 deudores, ¿cuántos se la saben? Anímeme, por favor, hermano. Sí se la saben de los 2 deudores. Dice que había un hombre que tenía 2 siervos, que tenía muchos siervos, pero uno de ellos le debía muchísimo dinero. Y cuando lo llamó a hacer cuentas, el siervo dice que se humilló, le dijo,
perdóname, no me vendas ni a mí ni a mi familia, perdóname. O sea, le pidió perdón. Hasta le pidió tiempo. Ok, ¿qué hizo el amo? ¿Le perdonó qué? Toda la deuda. ¿Qué hizo ese siervo con su consiervo que le debía un poquito? Dice que lo agarró del cuello. Ya me lo imagino en la parábola, ¿no? Hermanos, si hay por ahí hermanos que trabajen con la IA, la inteligencia artificial, pídale que haga parábolas de estas. Deje de andar perdiendo el tiempo con otras cosas. Pídale que haga parábolas de estas. Pídale, especifíquele a la IA. La IA no es más inteligente que usted, ni que yo. Usted y yo alimentamos esa inteligencia artificial. Y esa IA no va a hacer nada que nosotros no le digamos. Todo lo que usted le especifique va a tomar de todos los datos que tiene y va a hacer lo que usted le ordene. Use a la IA como una sierva, pero usted úsela con mentalidad de siervo. ¿Ok? Lo agarró del cuello. Pues yo le digo, yo me imagino, lo agarró del cuello. Págame los 100 pesos que me debes. Págame. Perdóname, dice que se humilló. No te perdono. Mandó a llamar a la policía, lo arrestaron y dice, y ahí hasta que me pague lo último que me dé. ¿De qué habla esta parábola? ¿Del qué? ¿Y por qué lo compara con siervos? Será, amados, que entre nosotros los siervos no habrá cosas como las que expresó Pedro. Señor, y si algo me hace Juan, o Tomás, o Felipe, o Mateo, que ya ves, Señor, era publicano. No, y ni se diga de este Judas, Señor, y si me hace algo, ¿cuántas veces lo debo perdonar? A Bartolomé, Señor, que es bien matalas callando, o sea, calladito, y tú lo ves ahí, pero si me hace algo, ¿cuántas veces lo debo perdonar? Amados, entre consiervos no pasa. Entre consiervos, todo tranquilito. No hay uno que venga del cuello, que lo agarre del cuello. Hermano, ¿ha visto usted a alguien agarrar del cuello a otro hermano? Algunos a lo mejor están pensando, literal, hermano, yo sí he visto. Bueno, yo hasta ahorita no. Pero en lo espiritual, hermano, he visto cómo otros se le cuelgan del cuello a otro hermano, a otro consiervo, porque no perdonan lo que les hicieron. La mentalidad de siervo es una mentalidad que si no perdona, la relación entre siervos se fractura. Y escucha esto, hermano. La persona, el siervo que no perdona, será atormentado por los verdugos, y los verdugos son demonios. Hay gente enferma por falta de perdón. Hay gente amargada por falta de perdón. Hay gente que no prospera por falta de perdón. Los demonios lo están atormentando. Y la mentalidad de nosotros debe ser como la de Cristo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y el perdón nos lo entregó. Así es que no esperen a que te hagan algo para perdonar. De antemano el perdón ya está delante de ti y entregado. Claro que cuando te pisan, te dan un codazo, te dicen algo de ti, hablan mal, eso para ti ya está ¿qué? Resuelto. Pero si te duele, es que no hay una mentalidad de ¿qué? De siervo. ¿Están aquí todavía, hermanos? Llevo poquito tiempo. La última y nos vamos.
La parábola del siervo fiel y prudente. Mateo, esta sí quiero leerla, por favor. 24 del 44 al 51. Dice Mateo 24 del 44 en adelante. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? A ver, hermano, deténgase aquí un poquito, porque aquí habla de siervos, pero el versículo 45 dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes? Aquí ya habla no de siervos solamente, sino de siervos que le han dejado encargados otros siervos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Señor nos da el privilegio de administrar misterios, y a lo mejor hay una persona que le dice: hermano, aquí está el servicio, pero va a haber un coordinador, va a haber quien les diga, les indique. O sea, hay un siervo que lo dejan a cargo de siervos. Fíjese que nunca le llamó líder, nunca le llamó el jefe, el amo, le llamó siervo, encargado de siervos. Entonces, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, que tenga dones, palabra de ciencia, profecía, o sea, lo que tenga, y el ministerio que tenga, es un siervo. Y con mentalidad de siervo tengo que tratar a los siervos. Y sigo leyendo, versículo 46. Dichoso el siervo cuando el Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? ¿Se pone a qué? Se pone a froneo. O sea, posiciona su mente, no con la mente del siervo del Señor. Dice: pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi señor se está demorando. Y luego, ¿qué comienza a hacer? A golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Y mire lo que dice, hermano. Esto me puso a temblar. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Entonces habrá llanto y crujir de dientes. Tanto el siervo que escondió el talento en la parábola de los talentos, el siervo que envolvió la mina en un pañuelo, y este siervo que golpeó a sus compañeros, que no los trató bien, dice la Escritura que los pondrá aparte. Por eso Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y no quiere decir que no se hagan milagros, señales y prodigios, no, sino que eran gente hipócrita. Y amados en el Señor, bendito Dios, y no, Dios no nos pone de jueces, hermano. En serio, Dios no nos pone de jueces para ver qué iglesias sí están bien o están mal. Pero vea una cosa, hermano. Vea una cosa. Contemple la vida de los pastores, contemple la vida de los hermanos de las iglesias. Y hay mucha levadura en la iglesia. Y la levadura es la hipocresía. Que esta levadura no se meta entre nuestras iglesias. Y no se meta
en nuestro corazón. ¿Cuándo se mete? Cuando nosotros dejamos de pensar como Cristo piensa. Cuando nuestra mente empieza a ver a los demás por debajo del hombro. ¿Tienes gente a tu cargo? Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿tienes gente a tu cargo? Trátalos con la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Cíñete la ropa. Un día lávale los pies. Lávaselos. Llámalos y lávale los pies. Hazlo. ¿Tienes gente a tu cargo? Sírveles. Sírveles, no te sirvas de ellos. Me van a dar un puesto más alto. Voy a lograr mis metas. Órale, como burros a trabajar. Para que yo pueda escalar. No, eso es el mundo. Tienes gente a tu cargo. Trátalos con una mentalidad de siervo. Y cuando vengan, sírveles. Cíñete, ponte el mandil y sírveles. Porque cuando venga el Señor y te encuentre te halle, haciendo lo que te mandó a hacer, impartiendo el ministerio que tienes para servir, cuando use la profecía para edificar, la sanidad para sanar, que cuando sanes a alguien, hermano, el primero que recibe gozo y alegría es Dios, porque la gente glorifica a Dios. Cuando no te tomas una selfie con el enfermo y dices, yo lo sané en el nombre del Señor y a Dios sea la gloria, pero para mí los likes. Serviste, sanaste, hiciste. ¿Quién te dio el don? El Señor. Es más, ¿quién te dio el vehículo? ¿Quién te dio los recursos? ¿Quién te dio la fuerza, la capacidad para ir? Dios te la dio. Debes de tener una mentalidad de siervo. No es decir, Señor, sí, traigo a tus pies mi auto, traigo a tus pies mi dinero. ¿Quién te dijo eso? Traigo a tus pies mis talentos. Tus talentos al Señor no le sirven para nada. Le sirve lo que Él te dio a ti. Te entrego mi sabiduría. Bueno. Oh, Señor, te entrego mis dieces. El Señor decía, si son tus dieces, bueno, ven, mijito. Una bolita y al bote de la basura. Hijo, ¿sabes por qué sacaste 10? Ay, Señor, yo soy bien inteligente. Hermanos, ustedes han leído alguno de los libros que han escrito otros, porque ni siquiera él escribió, de un varón del siglo pasado que se llama Watchman Nee. Hay unos libros, hermanos, tremendos, tremendos. Dicen, se adelantó a su época. Pero escuché un audio que dice, los pecados de Watchman Nee, y me interesó. Dije, vamos a ver qué dice. Dicen que Watchman Nee, hermano, tenía una capacidad de entendimiento de la escritura, como muchos no lo teníamos, o no lo tenemos. Cuando usted escucha uno de sus audios, o lee uno de los escritos que otros han escrito por él, hermano, tiene una revelación tan profunda, que uno se queda así como... Mi esposa leyó uno de sus libros y dice, es que no lo lograba yo entender de la profundidad espiritual que tiene. Es tremendo. Y a él dice que le daba coraje cuando predicaba y la gente no entendía. Dice, ¿cómo es posible que no entiendan? Y el Señor lo llamó y le dijo, mijito, no le dijo con esas palabras, pero perdóname, Señor, si te estoy poniendo palabras que no dijiste tú. Pero el Señor lo llamó y le dijo, a ver, Watchman,
Y por cierto, Watchman es supervisor, ¿no? ¿Quién sabe inglés? Bueno, ya, dejémoslo. Le dijo, ¿quién te dio la capacidad para entender lo que has entendido? Señor, me la diste tú. ¿Por qué juzgas entonces al que no tiene esa capacidad? Es que yo no entiendo a los hermanitos, ¿cómo es posible que vivan así? Ay, cuidado, porque tu mentalidad ya no está siendo de un siervo, ya está siendo de arrogancia. Y estás haciendo lo de estos siervos infieles que tomaron los talentos y piensan que son de ellos, cuando Dios fue quien se lo dio. Y Watchman Nee llegó a pecar de esta manera, pensando que lo que tenía era porque él era muy sabio, cuando Dios era quien se lo había dado. Si algo entendiste de la palabra, no te jactes, porque fue el Señor que te lo dio a entender. Y esto es muy peligroso, y más para nosotros los predicadores. Cuando a veces cercan ustedes o alguno de nuestros hermanos, hermano, wow, qué palabra, esta palabra puntual y preciosa. Y hermano, yo hago todo lo posible por no decirles a veces que el Señor te reprenda. Porque es tentador, o sea, es tentador. ¿Quién me hizo entender esto? ¿Quién te da esa facilidad? Yo era una papa en la primaria que si me paraba, yo creo que me orinaban en los pantalones por el miedo a la gente. Pero lo que hoy puedo hacer, hermano, usted no vea esto. Usted ve a aquel que nos capacitó para poder hacer lo que hacemos. Y el talento, los dones, las habilidades, los ministerios, las capacidades, la gracia que Dios ha puesto en tus manos, tienes que usarla y tienes que multiplicar al 1000 por 1, al 500 por 1, al doble, porque no es tuyo, es de Dios, es divino. El Señor te va a pedir cuentas de eso. Y debes de tener una mentalidad como la de Cristo, no de arrogancia, no de ver a los demás hermanos como inferiores a ti, sino que los debes de ver como superiores a ti. Y cuando los ves como superiores a ti, entonces puedes decir, Señor, ya estoy cumpliendo. Y le digo una cosa, hermano. Cuando usted sienta que ya está haciendo casi todo lo que el Señor le mandó a hacer, diga una cosa: siervo inútil soy, porque lo que tú me mandaste a hacer, eso hice. Y un día, amados, el Señor me humilló, porque yo siempre le decía a mi esposa, porque a veces decía, mira cómo me quedó esto, ¿no? A veces las mujeres nos dicen, mi amor, ¿cómo me quedó la comida? ¿No? Y espero pues un halago, mi amor, te quedó sabrosa, buena. Y a veces nosotros somos tan simples. No, pues está sabrosa, está buena. Y hermanos, yo a veces me pasaba, y en vez de decirle eso, bueno, te quedó bien, lo hiciste bien. Bueno, ahora di, sierva inútil soy, porque lo que tenía que hacer lo hice. Y pum, me va dando el Señor un cachetadón con guante blanco. Me dice, bueno, cuando menos yo soy sierva inútil, pero tú ni a inútil llegas. No se vayan a guardar esto las hermanas, ¿eh? Pues ya vi que más de 2 se voltearon a ver al esposo. Hermanos, yo siento que no sé en qué porcentaje voy de lo que tengo que hacer para el Señor. Y a veces soy una papa, a veces no hago lo que Dios me mandó a hacer. ¿No le pasa a usted? ¿No le ha pasado a usted? Y que a veces hacemos las cosas mal, y que a veces no lo hacemos como el Señor nos mandó. Ni siquiera a siervos inútiles hemos llegado.
Ayer reconocimos a Jesús como Señor. Hoy, hermanos, una pregunta. ¿Tiene usted la mente como la de Cristo? No había visto ese versículo que cuando venga un siervo por la eternidad. La mentalidad de nosotros debe de ser igual. Y si el Señor te da el privilegio de acomodar una sillita, de tocar un instrumento, hermanos, hay gente que lo hace mejor que usted. ¿En serio? Pero Dios lo llamó a usted. Hay gente que le dio la habilidad más grande. Ayer mi esposa recordaba que un día canté un canto con una pista de un hermano que se llama Oscar Medina, y ese día estaba yo así como bien inspirado. Estaba pastoreando una iglesia. Una hermana al final se acerca y me dice: hermano, si usted no hubiera sido pastor, hubiera sido un cantante, y un cantante, yo hubiera sido su fan. Dije: a ver, déjame firmarte un autógrafo, manita. Hermano, ¿sabe qué empecé a hacer? Y mi esposa es testigo. La empecé a regañar. Porque el que te va a halagar es el diablo. El que te va a decir: qué bien lo hiciste, échale ganas, vamos, ánimo. Hermano, y no podemos decirle cuando menos una vez al hermano: hermano, evita eso, por favor, evítalo. Porque a veces hacemos más mal elogiando a las personas que bien, porque la persona considera que ella lo está haciendo, cuando el que lo está haciendo es Dios, y que nosotros solamente somos vasos de barro donde se tiene que ver la gloria de papá. Y si usted no se acuerda de quién soy yo, y ni siquiera se acuerda de su nombre, no se preocupe, pero si se acuerda de quién es Jesús y que debe de tener su mentalidad de Él, con eso me doy por satisfecho. ¿Quiere ser siervo para su gloria? Piense como Cristo piensa. Sirva a los demás. Sea el primero en llegar. Sea el primero en acomodar una silla. Ay, es que a mí no me toca. ¿Eres siervo? ¿Eres pais? ¿Eres diácono? ¿Eres dulos? ¿El que está al 100%? No es que yo nada más cada 15 y si me dicen, bueno, a lo mejor ni a pais has llegado, porque si te dicen lo haces, si te toca lo haces, y si no, si ni siquiera eso. Y vuelvo a repetirle, hermano, no hay un letrero que diga aquí hay vacantes, porque debe demostrarse la gracia que el Señor le ha dado a cada uno de acuerdo a la habilidad y capacidad que Dios ha puesto en usted, con mentalidad de siervo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque nos ha recordado cómo debemos de pensar, como Cristo nuestro Señor piensa. Él tiene una mentalidad de servicio desde antes de venir a este mundo y después de irse, y aun cuando va a regresar. Señor, esto me asombra. El hecho, Señor, de que tú te levantes, te ciñas y nos digas: siéntense, hijos, siéntense. Los ángeles, Señor, quedarán asombrados. Los ángeles quedarán asombrados, Señor. Gracias, Señor, por poner nuestra mente en ti. Gracias, Señor amado, porque nos estás formando conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Que a nadie, Señor, se nos levante. Que nadie quiera ver a los demás, Señor, por debajo. Que nadie, Señor bendito, tenga una mentalidad de servirse de otros. Que nadie, Señor, crea ser superior a otros. Que nadie
Dice la Biblia de Jesús que Él a sí mismo se humilló. Y solamente hay dos formas de cómo poder tener una mentalidad de siervo. O te humillas o te humillan. ¿Cuál prefiere, hermano? ¿Cuál prefiere? ¿O se humilla o lo humillan? Mire, Filipenses termina diciendo el capítulo 2, cuando habla de Jesucristo, que por cuanto se humilló, Dios lo exaltó. Y termina diciendo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Todos. Porque en la humillación está la exaltación. Y no habla de un espíritu servilista, habla de un espíritu y una mente como la de Cristo. Porque cuando lavó los pies de los apóstoles, no dejó de ser Dios, ni dejó de ser el Señor. Como decía mi mamá, cuando te pongas a lavar trastes no se te van a caer los pantalones. Tenemos un llamado, tenemos el reconocimiento de que el Señor nos llamó a algo. Pero antes de ese llamado está el título de todos: siervo del Señor. Que la gracia y la paz del Señor sean con ustedes, hermanos. Dejo el tiempo a nuestros hermanos que van a continuar. Bien, ¿qué tal, amados? Buenos días. Por favor, ocupen sus asientos. Y bueno, ya